Buenos días. Si se elimina al director general de una corporación multinacional, la empresa no quiebra. Claro, simplemente sufre una absorción hostil. Exacto. Una absorción que en este caso es brutal y francamente sangrienta. Así es. Hoy analizamos por qué la caída del narcotraficante más buscado del mundo no ha traído la paz, sino misiles estadounidenses y una crisis diplomática sin precedentes. Bienvenidos a este análisis a fondo sobre los acontecimientos actuales que están redefiniendo el panorama de la seguridad en la región. Pero antes de adentrarnos en los datos, es nuestro deber informar que este espacio está patrocinado por ProWave AI y es generado por Stylo News. Eso es, la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Y cabe destacar que ProWave AI ofrece un descuento especial durante este mes de marzo para celebrar su primer año de operaciones. Quienes deseen aprovecharlo deben usar el código de descuento STILO, todo en mayúsculas, en el sitio web www.estilonews.com. Una oferta válida hasta finales de marzo, ¿no? Sí, y estrictamente limitada a los primeros 250 suscriptores. Así que tomen nota. Vale, pasemos a los detalles de nuestro programa de hoy. El título de nuestro informe es Guerras de cárteles y presión estadounidense, la nueva crisis de seguridad en las Américas. Centrado, por supuesto, en la región de América del Sur y las Américas en general. La fecha de emisión es el 17 de marzo de 2026. Y para poner en contexto la información que manejaremos, es imperativo explicar qué es Stylo News. Claro, porque es una herramienta muy particular. Exacto. Es la versión para consumidores del software StyleOps Intel Ops, un sistema diseñado específicamente para operaciones empresariales de gobiernos, fuerzas militares y grandes corporaciones. Lo que significa que la audiencia tiene hoy un acceso único a las capacidades de una herramienta diseñada para respaldar a los responsables de la toma de decisiones a nivel global. Así es. ¿Y cuál es la misión de nuestro análisis a fondo de hoy? Pues, basándonos estrictamente en informes de inteligencia y noticias de las últimas 2 semanas, vamos a examinar el impacto de los recientes enfrentamientos de los cárteles, la nueva y sumamente agresiva postura militar de Estados Unidos. Y las fracturas diplomáticas resultantes, que no son pocas. Eso es. Nuestro objetivo es ofrecer una visión puramente factual. Evaluaremos distintas vías de acción y las perspectivas de los líderes, sin generar alarmismo, proporcionando claridad estratégica. Mesio Oseguera Cervantes. Alias El Mencho. Eso es. El líder del cártel de Jalisco Nueva Generación en Tapalpa, Jalisco. Y bueno, un evento de esta magnitud genera unas ondas de choque inmediatas. Y muy letales. Totalmente. A nivel local y nacional hemos presenciado represalias violentas masivas por parte de las facciones del cártel. Y no hablamos de simples escaramuzas. No. Hablamos de bloqueos de carreteras, vehículos incendiados. Exacto, un despliegue táctico para aislar ciudades enteras, especialmente en Guadalajara y Puerto Vallarta. Las autoridades mexicanas se vieron obligadas a declarar una alerta de código rojo. ¡Madre mía! Y hasta la fecha, los informes confirman que al menos 25 miembros de la Guardia Nacional han fallecido. Vale, vamos a analizar esto con detenimiento. Mencionabas al principio la idea de la corporación. Sí, la analogía empresarial. Claro, porque si consideramos a un cártel transnacional no como una simple banda, sino como una logística multinacional, la eliminación del director general no detiene la producción. Para nada. Desencadena una lucha de poder despiadada por el control de las rutas. Entonces, ¿cómo está equilibrando el gobierno mexicano esta victoria táctica con el caos de seguridad que debe justificar ante la comunidad internacional? Especialmente con la FIFA de por medio. Exacto, la FIFA ha enviado una delegación de seguridad urgente a México por el inminente Mundial de Fútbol de 2026. Pues es una posición extremadamente delicada. Desde la perspectiva de los líderes, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y su ministro de Seguridad priorizan un discurso de pacificación. Quieren afirmar su soberanía, ¿no? Exactamente. Por ello han rechazado categóricamente la intervención militar directa de Estados Unidos, presentando la caída de este líder como prueba de que México puede combatir el crimen de forma independiente. Pero, a ver, la percepción pública suele ir por otro lado. Y tanto. El análisis de sentimiento en las plataformas sociales muestra una polarización evidente. Me lo imagino. Hay un sector que aplaude la operación, pero otro teme profundamente el vacío de poder. Porque en este mundo, un vacío de poder dispara invariablemente la tasa de homicidios a corto plazo. Y ese vacío de poder, precisamente, y el temor a una expansión sin control del crimen,
han provocado una respuesta sin precedentes desde Washington. Un giro de guión drástico. Completamente. Pasando de la diplomacia tradicional y la extradición a la fuerza militar directa. Los datos nos dicen que el 7 y 8 de marzo de 2026, el expresidente estadounidense, Donald Trump, organizó una cumbre en Miami. Para anunciar el Escudo de las Américas. Exacto. Una coalición militar de 17 países latinoamericanos con el objetivo de utilizar el poder duro, incluyendo ataques con misiles, para erradicar a los cárteles. Lo que resulta verdaderamente fascinante aquí es cómo están modificando las reglas del juego. ¿En qué sentido? Bueno, se ha procedido a la designación oficial de 14 grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas. ¡Wow! Esto incluye al primer comando de la capital, el PCC, y al Comando Vermelho, ambos de Brasil. Y el FBI también ha movido ficha, ¿verdad? Sí, han inaugurado una oficina operativa directamente en Quito, Ecuador. Y a partir de mediados de este mes de marzo, se inician operaciones militares conjuntas entre fuerzas estadounidenses y ecuatorianas. Y no olvidemos los bombardeos. Cierto. Los bombardeos estadounidenses a embarcaciones sospechosas en el Pacífico y el Caribe, que han dejado unos 150 muertos desde septiembre de 2025. Espera, rebobinemos un momento. Misiles. Estamos hablando de lanzar ataques aéreos y hundir embarcaciones. Así es. Si los cárteles ahora son designados como grupos terroristas, ¿no difumina esto por completo la línea entre la aplicación de la ley civil y una guerra abierta a nivel internacional? Totalmente. Al catalogar a un cártel como organización terrorista, Estados Unidos activa mecanismos legales de estado de excepción. Se saltan las vías policiales tradicionales. Exacto. Es un retorno a políticas de intervención dura que no veíamos desde los años 80. La inteligencia muestra que Washington está priorizando a aliados que aceptan esta ayuda, como Ecuador y El Salvador. Pero a su vez están dejando fuera a jugadores clave. Deliberadamente, además. Excluyan a los principales países productores de cocaína o con gobiernos de corte progresista. Hablamos de México, Colombia y Brasil. Sí, y esto no es un despiste, es un mensaje político y estratégico muy agresivo. Y precisamente esta política militar y de selección de aliados ha creado una profunda brecha diplomática. Una fractura enorme. Revisando las perspectivas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado duramente la exclusión de su país, con un argumento operativo muy lógico, la verdad. Claro, dice que una alianza contra la cocaína sin el principal productor mundial y el de mayor experiencia en la selva carece de legitimidad táctica. Además, Petro ha cuestionado las pruebas de inteligencia de Estados Unidos en esos ataques aéreos. Y luego tenemos a Brasil, donde la fricción alcanza niveles extremos. El gobierno brasileño percibe la designación terrorista de sus pandillas, el PCC y el CV, como una excusa legal para una posible intervención militar estadounidense no autorizada. Y la tensión es tal que el presidente Lula ha llevado el debate a foros internacionales. Sí, exigiendo que figuras como el venezolano Nicolás Maduro, que fue capturado por EU a principios de año, sean juzgados en sus países de origen, apelando a la soberanía. Mientras la diplomacia arde en los despachos, las calles sufren las consecuencias. Esto no es política abstracta. Para nada. Las fronteras se vuelven porosas. Perú, por ejemplo, está lidiando con el impacto del cártel de Jalisco Nueva Generación, que, según sabemos, ha traficado ilegalmente 4 toneladas de mercurio hacia Perú y Bolivia. Y el mercurio es vital para entender esto. No es una droga. Es un insumo para la minería ilegal, ¿no? Exacto. Los cárteles lo usan para la minería ilegal de oro y así lavar miles de millones de dólares. Y de paso, desvían los químicos para el refinamiento de la pasta base de cocaína. Todo está conectado. Controlar el mercurio es tan importante como interceptar los cargamentos finales. Y por si fuera poco, Perú enfrenta una crisis de seguridad en Lima, con ataques incendiarios a autobuses por una banda autodenominada Los Mexicanos. Sí, una situación muy inestable. Entonces, ¿cómo pueden naciones como Colombia o Perú hacer frente a estos cárteles si la región está diplomáticamente fracturada y no comparte inteligencia? Esa es la gran vulnerabilidad. La ONU y la OEA abogan por la diplomacia, pero en la práctica hay un fallo técnico crucial: el fracaso operativo de los sistemas de defensa y radares de fabricación china. Fallo de radares. A ver, ¿cómo encaja eso aquí? Pues muchos países intentaron diversificar sus proveedores militares comprando tecnología asiática más barata. Pero estos sistemas tienen puntos ciegos enormes. No detectan vuelos a baja altitud. Exactamente. Y esto ha obligado a muchas naciones a depender nuevamente del paraguas de seguridad de Washington. O sea, un equilibrio muy tenso. Muy tenso.
Aceptar la tecnología militar estadounidense mientras intentan proteger su soberanía ante su electorado. Las redes sociales muestran una polarización clara entre pedir mano dura y el temor a un nuevo imperialismo. Y mientras debaten sobre jurisdicciones y fallos de radar, la inteligencia confirma que las redes de narcotráfico no se detienen. Buscan la grieta más fácil. Sí, trasladan sus operaciones a zonas de menor resistencia. Y esto posiciona a Centroamérica como el nuevo laboratorio de producción. Los datos son alarmantes. Honduras, por ejemplo, históricamente país de tránsito, ahora es zona de producción. Informes reportan la erradicación de 40.000 plantas de coca en Olanchito Lloro. Y para proteger esa infraestructura necesitan silencio. Claro, fuentes independientes denuncian que en Honduras se están utilizando las leyes de difamación para silenciar a la prensa sobre vínculos entre élites y narcos. ¿Y si conectamos esto con el panorama general? Aquí es donde se vuelve crítico. Pasar de tránsito a producción obliga a cuestionar el escudo de las Américas. Si la producción se desplaza a las selvas centroamericanas, ¿no hace obsoletas las operaciones marítimas en el Pacífico? En gran medida sí. El tránsito requiere sobornos puntuales. La producción requiere control territorial absoluto. Proteger laboratorios, alojar trabajadores, redes de corrupción institucional desde alcaldías hasta ministerios. Es un nivel completamente distinto. Si no se aborda de raíz, Honduras corre un altísimo riesgo de inestabilidad estatal severa. Y mientras tanto, Panamá y Costa Rica siguen siendo corredores logísticos vitales, dependientes de ayuda exterior. Bueno, es imperativo recordar que esta crisis no ocurre en un vacío aislado. La vida sigue su curso, a veces chocando de frente con esta realidad. Para mantener el rigor informativo debemos mencionar otros eventos clave de estas 2 semanas. Por ejemplo, en el ámbito civil se ha reportado el cierre de 90 puertos y playas en Perú debido a un severo oleaje anómalo. Algo que paraliza la cadena logística en un momento ya de por sí tenso. Y sobre libertades, la Sociedad Interamericana de Prensa ha advertido sobre el dramático deterioro de la libertad de prensa en 2025, con 170 ataques a periodistas. Muchos investigando justamente estas redes de corrupción. Pero también hay destellos de normalidad en las noticias. Así es. Destaca el notable éxito digital de la cantante venezolana SZY en Perú, un fenómeno cultural. Y en deportes, la expectación por el inminente partido de Copa del Rey del FC Barcelona y la inesperada victoria del Lanús argentino en la Recopa Sudamericana. Válvulas de escape necesarias. Pero retomando la geopolítica, le pido que trace el pronóstico a corto plazo. ¿Cuáles son los eventos más probables que la audiencia debe vigilar en las próximas semanas? Basado en los patrones de inteligencia, prevemos 3 cosas. Primero, una escalada en las operaciones conjuntas entre Estados Unidos y Ecuador. Ajá. Segundo, posibles picos de violencia extrema en México por facciones de cárteles fracturados, justo antes de las evaluaciones de la FIFA. ¿Y la tercera? Un aumento significativo de la tensión retórica entre la coalición de Estados Unidos y los gobiernos de Brasil y Colombia. Con este pronóstico concluimos la evaluación de inteligencia y el análisis de la situación regional de esta jornada. Y con eso cerramos la parte formal del boletín. Qué alivio poder relajar un poco la voz, soltar la corbata metafórica y dejar a un lado el personaje del telediario de los años 60. Ya te digo, aunque hay que admitir que le da un toque fantástico a las noticias serias, ¿eh? La verdad es que sí. Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la actualidad de la región. Ha sido un análisis denso, lleno de ramificaciones complejas, pero, oye, absolutamente necesario para entender los engranajes que mueven la política y la seguridad ahora mismo. Totalmente de acuerdo. Y para quienes nos escuchan y se preguntan cómo demonios logramos sintetizar todo este volumen gigantesco de información, cruzar reportes de inteligencia, fallos de radares y el sentimiento en redes. La respuesta es la herramienta que mencionamos al principio, Stylo News. Exacto. Queremos recordar que Stylo News es una aplicación brillante, disponible tanto para ordenadores como para móviles, que cualquier persona puede descargar y personalizar. Básicamente funciona extrayendo datos en tiempo real de cientos de fuentes de noticias tradicionales y también de X, lo que antes era Twitter. Coge todo ese ruido mediático y lo transforma en informes precisos, con un estilo de inteligencia profesional, justo como el esquema que acabamos de desglosar. Es una ventaja analítica impresionante, fíjate.
Así que invitamos apasionadamente a la audiencia a que se suscriba a Stylo News. Solo tienen que entrar en www.stylonews.com. Es la mejor manera de obtener noticias bajo demanda impulsadas por IA. Filtrando lo irrelevante, exacto. Agradecemos sinceramente que nos hayan acompañado en esta inmersión a fondo. Nos encantaría saber qué otros temas complejos desean que analicemos en el futuro, así que envíen sus sugerencias. Y por supuesto, invitamos a seguir a Stylo News en sus redes sociales favoritas para no perderse en nada. Bueno, ha sido un placer. Nos despedimos por hoy. Espera, antes de desconectar, hay un detalle que invita a una reflexión profunda. Dime. Algo que va más allá de los titulares. A pesar de todo el enfoque mediático en los misiles, las coaliciones militares y las demostraciones de fuerza bruta, piensen en esto. El gobierno estadounidense acaba de confiscar un inmenso petrolero venezolano cargado con 1.8 millones de barriles. Es verdad. Pero no lo hizo enviando portaaviones ni disparando misiles. Lo hizo apelando a los mercados financieros, a las leyes comerciales y a los embargos de cuentas. Ya veo por dónde vas. Si la verdadera sangre que bombea el corazón de los cárteles es el dinero ilícito y los químicos que compran con él, es posible que el arma definitiva contra el crimen organizado internacional no sea un ataque aéreo, sino un algoritmo capaz de rastrear y congelar la economía ilícita global antes de que se dispare una sola bala. ¡Guau! Algo para pensar detenidamente. Hasta la próxima.